¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual traemos un dispositivo Double Deck de la marca Yamaha modelo K90. Es un reproductor de cassettes que salió a la venta por primera vez en 1996, es decir, ya tiene sus primeros 30 años, está en su condición original. Tiene sus bandas originales que son del tipo plano, lleva dos por cada lado. Y la única banda, curiosamente, que sí se tuvo que reemplazar es la del contador de cinta, que es el marcador mecánico a 3 dígitos. Es una pequeña bandita que se tuvo que reemplazar porque no movía los números, nada fuera del otro mundo. Y también una vez ya estando el equipo desarmado, pues se ve que al interior está muy pero muy bien diseñado. Yamaha le puso mucho empeño no solamente en la parte de la cara frontal, sino en la parte de la base también, que está en color negro, es aluminio pulido. Al interior está muy suave como se ven los circuitos, todo muy bien ordenado. Es simplemente una chulada este equipo, ¿ok? Lo único que nos está haciendo falta, porque así salió, es la tapita del lado izquierdo, que por cierto esa bandeja es de grabación y reproducción, cuando la mayoría de equipos DEC traen la bandeja de grabación siempre por lo general, por casi 90% es al lado derecho, ¿ok? El original se pone a la izquierda y la copia o el cassette en blanco en el lado derecho, ¿ok? Pero aquí es a la inversa. Entonces cuando vayan a hacer copia de cassette a cassette, pongan el original lado derecho y la copia o el cassette en blanco en el lado izquierdo, ¿ok? Bien, entonces pues bueno, si quieren ver cómo funciona este equipo, qué calidad nos ofrece, quieren saber este video, no sin antes invitarlos amablemente que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, entonces ya les digo, físicamente, estéticamente está muy bien. De los pocos equipos realmente que tú los puedes disfrutar prácticamente por todos los lados, incluso por la base también. Si lo destapas te vas a dar cuenta que está muy bien por dentro, muy bien organizado. La mayoría de equipos tienen su parte de la base donde va sentado todos los circuitos, etcétera, en color pues lámina, muchas veces se oxida, etcétera, etcétera. Y este equipo no es así. Realmente Yamaha hizo un muy buen trabajo en pues pintar la base y dejarla con una presentación bastante bien. Trae sus bases con sus gomitas originales. Realmente es una chulada este equipo porque 30 años, no cualquier producto en este tiempo dura 30 años en estado original y que siga sonando de manera como lo van a presenciar, ¿ok? Bien, entonces vamos a dejar lo estético, lo físico a un lado, lo damos por hecho que está muy bien. Y ahora vamos a ir a las funciones, los controles para estar familiarizados. Ok, vamos a ver aquí en la parte superior el fabricante, sonido natural. Yamaha siempre ha presumido sus productos con sonido natural, y sí, la verdad es un sonido bastante agradable. Ahí está el modelo, calidad de sonido estéreo, el botón de encendido ya apagado. Luego le sigue un selector de modos de reproducción. Este selector, miren, hay algo muy curioso que no te dice, mira, checa bien todas las leyendas, checa bien todas las leyendas y por ninguna parte vas a ver la palabra autorreversible. Te vas a dar cuenta por estas flechas orientadas en lado opuesto. También te vas a dar cuenta por estos botones que dice Direction, y cada grupo está con las mismas flechas apuntando hacia lados opuestos. Es decir, esta casetera realmente, aunque no lo dije al inicio del video, es del tipo autorreversible. Por eso tiene aquí en los controles los modos de reproducción. El tercero sobre todo, que es continuo, vemos un óvalo, unas flechas dando vueltas. Entonces el primero, donde está seleccionado actualmente, es el modo normal. Toca un lado, termina ese lado, ya no vuelve a reproducir. Le sigue el segundo modo, que es el lado siguiente. Toca el lado 1, le sigue con el lado 2,
y terminando el lado 2 ya no sigue reproduciendo. En cambio el modo continuo, que es el tercero, ese toca un lado y otro y otro y otro hasta que el usuario ya de plano se canse. ¿Ok? Y abajo tenemos aquí el botón de expulsar, abrir bandeja. Lo mismo aquí en la parte inferior también tenemos otro botón para abrir la bandeja letra B. ¿Ok? Generalmente la bandeja letra B es la que se encarga de reproducir y grabar, y la letra A es la que se encarga solamente de reproducir, pero en este caso pues están al revés. ¿Ok? Nos podemos dar cuenta también porque aquí en los controles de reproducción generalmente estos dispositivos traen grupos de controles de reproducción por bandeja, es decir, por casetera. Entonces, si te das cuenta que el botón de playback no te dice exactamente, no hay una flecha que te indique exactamente hacia qué lado, sino que no tiene nada y no tiene ningún sentido prefijado, porque cualquier lado puede ser playback. ¿Ok? Lo que sí está definido son hacia dónde adelanta, retrasa, el stop, botón de grabación. El botón de grabación, si te das cuenta, está orientado hacia el lado izquierdo. Por eso esta bandeja, si tuviéramos la tapita, iba a decir playback y recording. Así como aquí dice playback, en la bandeja letra A diría playback diagonal recording. ¿Ok? Que quiere decir para reproducir y también para grabar. También otro detalle destacado de esta marca es que al fondo, esa zona donde está la sticker color naranja rectangular, esa parte es una placa de aluminio real. Entonces, para poder haber reemplazado la banda y colocarle una al marcador de cinta, forzosamente se tiene que remover. Entonces, por eso tuve que desarmar el equipo y pues abrirme paso hasta llegar a esa zona. Entonces, una vez removiendo esa tapita, tienes acceso para poder cambiar la banda, y de esa forma ya la conectas bien y queda el marcador de cinta pues ya activo. Ok, de este lado también lleva una lámina. Entonces algunos equipos sí se preocuparon por ponerle pues esa tapita. La mayor parte de los dispositivos DeX la traen de plástico, es el mismo cuerpo del mueble, pero en este caso Yamaha le puso una tapita muy curiosa, así muy bonita. Entonces la verdad sí se aprecia todo ese trabajo. Ok, bien, vamos a seguir con los controles. El contador de cinta ya lo vimos, es a 3 dígitos, reseteable, lo vamos a poner en ceros. Ahí está. Tenemos un marcador de pico por canal. Ok, cuando vayamos a grabar, siempre estar de preferencia máximo al 0 o antes, para que las grabaciones no salgan saturadas. De lo contrario pues se va a escuchar con así retumbidos, muy feo, con distorsión en la música, etcétera. Entonces siempre del 0 hacia abajo está bien. ¿Ok? Este equipo trae un filtro Dolby Noise Reduction tipo B y C, que vamos a poder ver acá abajo en esta perilla. Ahorita está fuera está desactivado. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Este es a base de LEDs, ahorita más adelante lo van a ver. Los controles de reproducción está fácil, ya lo dijimos. Reproducir, adelantar, retrasar, grabar, pausa, detener, mute, que es insertar un silencio, búsqueda. Vemos estos controles también, que son muy importantes, van a estar iluminados a base de LEDs. Ok, donde dice Deck Selector. Por ejemplo, este dispositivo, cuando tenemos las bandejas sin cassette y de pronto yo introduzco un cassette en la bandeja letra B, que es esta, si allá no hay nada y yo pongo un cassette, automáticamente va a cambiar y se va a elegir por sí sola donde está la letra B, se va a iluminar un LED. Y si hago lo mismo pero en la bandeja letra A, solita se va a cambiar y ponerse en letra A. ¿Ok? Dirección. Aquí le vamos a poder indicar nosotros cuál de los dos lados queremos que reproduzca
por bandeja, ¿ok? ¿En qué sentido quieres que reproduzca la cinta? Pueden tener sentido opuesto, no necesariamente tienen que estar al mismo sentido ambas bandejas. Una puede reproducir hacia derecha a izquierda, la otra de derecha a izquierda, viceversa. Se pueden hacer muchas cosas, ¿ok? Sincronización de cassette a cassette a velocidad normal y a velocidad alta. Un solo toque y con ello va a comenzar a sincronizar. Nuevamente les recuerdo porque ya me pasó fuera de cámaras. Yo dije, ah caray, no está grabando. Y resulta que estaba al revés. Es que la mayor parte de las caseteras son así. El original se pone acá, la cassette en blanco aquí, pero aquí es al revés. Original y cassette en blanco acá. ¿Ok? No vayan a poner el original y peor aún que esté sin protección, entonces le va a borrar la música. ¿Ok? Mucho ojo con eso porque se puede confundir uno muy fácil, más que nada por la costumbre. ¿Ok? Y al centro vamos a ver aquí estas dos perillas que por lo visto, ok, generalmente y por casi por tradición, por costumbre, la del lado derecho que dice level, vamos a poder controlar con qué tanto volumen quieres que se grabe desde el dispositivo externo hacia el cassette. Y la del lado izquierdo, esa generalmente la aplican muchas marcas, pero cuando estás haciendo reproducción, que quieres que se escuche más un lado que el otro, ¿ok? O solamente un lado, etcétera. Pero por lo que veo aquí, vamos a poder grabar con mayor énfasis un canal más que el otro, o solamente un canal. ¿Ok? Ahorita está al centro, quiere decir que se deben de escuchar parejos los dos canales. ¿Ok? Y pues bueno, lo que sí hubiera estado suave era que tuviera una salida para audífonos de un cuarto. Digo, era 1996, muchos equipos ya traían ese extra y pues en este caso no lo tiene. Hubiera estado muy pero muy bien. No obstante, pues el equipo está muy suave y pues en este caso vamos a encenderlo. ¿Ok? En la parte posterior vamos a encontrar dos columnas con conexiones RCA, cable rojo, blanco y salida, en este caso puede ser 3.5 milímetros con su respectivo adaptador a un cuarto, dependiendo si lo vas a conectar a un amplificador. Como en este caso yo lo conecté a un amplificador acústico de 60 watts, marca Crate. Entonces el sonido que van a escuchar proviene de ese tipo de amplificador. Estoy conectado a la columna que dice play out, ok, es reproducir, es salida, y la otra columna que dice rec in es para capturar audio desde fuente externa hacia el cassette. Ok, ese último, el de rec, vamos a conectar nuestra tableta y vamos a hacer grabaciones desde fuente externa. Ok, bien, entonces vamos a reproducir primero el contenido de un cassette, simplemente para que escuchen la calidad del sonido. Lo vamos a tocar un poquito aquí, otro tanto en esta bandeja, para que escuchen y hagan comparación que la velocidad y el sonido entre cada una es prácticamente el mismo. ¿Ok? Por cierto, antes de seguir, la tapita es intercambiable. Si tuviéramos esta tapita aquí también, podríamos cruzarla si no hay problema. Vamos a poner aquí la muestra. Ok, es una tapita que se puede extraer muy fácil y se coloca en este lado. Generalmente en todos los modelos no sucede así porque ya están diseñadas para que no puedan encajar, no sean intercambiables, pero en este caso sí lo son. Ok, ahí está. Esa tapita cumple una función de solamente proteger contra el polvo, contra salpicaduras de agua, etcétera. ¿Ok? Entonces, para que todo el sistema del cassette se mantenga limpio. ¿Ok? Vamos a reproducir este cassette para que lo escuchen. Ahí está. Ok, playback. En este caso, ok, vamos a echar un vistazo. Antes de ello, miren, presten atención. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahorita este botón es para seleccionar cuál de las dos bandejas quieres reproducir. Ahorita está seleccionado letra A. Vamos a sacarlo.
Vamos a sacar la letra B también. Lo cambiamos y lo ponemos a la letra B. Y solo ya se cambió a letra B. ¿Ok? Vamos a sacarlo. Y lo ponemos en la bandeja letra A. Y ya se cambió solo a la letra A. ¿Ok? Eso sucede cuando toda la casetera está vacía. ¿Ok? Si colocas un solo cassette como lo acabas de ver, ella por sí sola te lo va a seleccionar. Pero si hay dos cassettes, manualmente le tienes que indicar cuál de los dos cassettes quieres que reproduzca. ¿Ok? Vamos a escuchar este cassette. Ok, vamos ahora a escucharlo en la bandeja letra B. Ok, vamos a extraerlo y vamos a cambiar la tapita para que vean que realmente no le afecta la calidad de reproducción. Ok, muy bien. Vamos ahora a hacer una prueba de reproducir un lado y el otro sin tener que extraer el cassette, girarlo, cerrar otra vez la compuerta, solamente tocando los controles de dirección. Ok, vamos a empezar por este lado. Vamos a darle play y vamos a escuchar un poquito del otro lado. Ok. Ahora vamos a ir con la bandeja letra B y vamos a regresar su tapa ya para que quede bien. Ok. Ok, muy bien. Vamos a regresarle el lado donde estaba. Ok, muy bien. Ya escuchamos parte de esa música. Y vamos a escuchar otro cassette. Playback.
colocarlo allá. Esa parte de los violines me gusta mucho porque cuando, cuando la banda es original te das cuenta porque tiene cero vibración, no escuchas ninguna vibración, distorsión, etcétera. Cuando la banda ya fue cambiada, es genérica, generalmente, o sea, tiene que ser una banda de muy buena calidad que sea lo más cercano pues a la original. Hay ocasiones en las cuales de otros equipos yo he rescatado bandas que están en excelente condición y me han servido para reemplazar otros equipos que vienen con bandas dañadas, entonces quedan sonando de manera óptima porque son bandas originales, aunque no sean del propio equipo, pero son de otros equipos que han quedado pues las bandas todavía bien. En este caso, estas bandas que son de corte tipo plano, podemos darnos cuenta que la música pues no se escucha ninguna vibración y pues eso te da una idea de que la banda pues está original. Ya una vez que lo tuve que destapar para cambiarle la banda del marcador de cinta, ahí me di cuenta que las bandas pues sí, efectivamente son originales, son planas y están todavía con muy buena tensión. Okay, entonces la música te lo confirma porque no escuchas vibraciones. Ok, vamos a sacar este cassette. Voy a tocar el lado opuesto a ver qué hay. Estoy acostumbrado, antes digo que no es hacer eso. Miren, ahorita ya lo saqué, lo volteé. No había necesidad porque lo puedo hacer como estaba, ¿no? Ok, sí, a ver, play. Ahí está. Ok, por ejemplo ahorita está reproduciendo la cinta toda hacia la izquierda, entonces adelantar es ahora hacia acá. Ahorita, hace rato adelantar era hacia enfrente, pero ahorita es hacia atrás. Ok, ahí va. Vamos a adelantar más. Tiene muy buena velocidad de adelanto y retraso de cinta. Vamos a copiar esa canción. Un poquito más y ya. Ok, vamos a copiarlo desde ahí, no importa. Y vamos a usar este cassette. Ok, ya casi cometo el mismo error de hace unos momentos. Vamos a sacar este cassette, que es el original. Y malamente no lo tengo protegido. Si quieres que no te pase como me pasó hace unos momentos fuera de cámara, hay que quebrarle aquí para que quede hueco. Que quede, bueno, no tengo un cassette ahorita de muestra, pero el original debe ir acá. Ok. Y el copia o el blanco aquí. Ok. Entonces vamos a tocar un poco el letra B. Ahí está. Ese es el lado que queremos grabar. Ahora sí. Sincronización a velocidad normal. Un toque.
ya con eso ambas bandejas se detienen por completo. Ok, esta parece que siguió grabando un poquito más, como que dejó de forma automática un espacio, un silencio. Por eso ahorita se vio como que apenas se detuvo. Ok, okay, entonces se detiene primero la original y esta sigue, pero deja un pequeño espacio. Ok, vamos a escuchar entonces, vamos a cambiar aquí a que se escuche la bandeja letra A, que es esta. Regresamos, a ver. Ok, sí, para atrás. Bueno, para adelante sería para atrás. Ahí está. Muy bien, hasta ahí. Ok, esa es una parte. Ahora vamos a volver a copiar otra música. A ver, déjame ver si podemos copiar. Ok, vamos a cambiar aquí a reproducir bandeja letra B, solamente para escuchar. Ok, no sé si me va a alcanzar a grabar toda la canción o solamente ya la parte final. Vamos a volver a copiar esa música. A ver, vamos a cambiar letra A. Ok, ya no hay nada. Volvemos a bandeja letra B. Y vamos a hacer una sincronización a alta velocidad. Pulsamos donde dice high. Stop. Sigue unos cuantos segundos y se detiene. Ahí está. ¿Sí? De forma automática deja un pequeño espacio para que no corta así en seco. Y ya después de eso pues comienzas a grabar de nuevo. Está muy bien. Este sistema no todos los modelos u otras marcas lo traen, lo cual es bastante bien. Ok, vamos a regresar. Cambio otra vez aquí a bandeja letra A para escucharlo. Vamos a regresar. Ah, ese fue el primero. Ok, rebobinó muy rápido. Ahorita voy a ir al segundo bloque. Ahí está, ahí está. Ahí está. Excelente, como pudieron darse cuenta, lo grabó de manera óptima en cualquiera de las dos modalidades. Sincronización a velocidad normal y también sincronización a velocidad rápida. En ambas lo hizo de manera excelente. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo que es la grabación desde fuente externa. ¿Ok? Y para esta prueba vamos a reproducir una música. Ok, vamos a presentar aquí algo diferente. Ok, a petición de Marcelo Valenzuela vamos a tocar un poquito de este género.
Ok, así tengo. Let's go. Ok, vamos. Ahorita vamos a ir subiendo poco a poco el nivel. Aquí la tableta ya está al máximo. Y con esta perilla de Rec Level, con esa le voy a ir subiendo. Y van a ir observando que se va a ir subiendo esto. Ok, de pronto la voy a saturar. Va a caer en los focos o los LEDs rojos intencionalmente para que vean que el sonido se satura. Y etcétera, etcétera. Ok, pero es intencional. Al final vamos a aplicar un fade como de salida. Bueno, entrada y salida. Ok. Vamos a grabar. Primero damos rec. Ok. Ya está seleccionado. Ok, todo bien. Ok, por ejemplo aquí en rec. Tú presionas rec y no pasa nada aquí. Lo que tienes que hacer es darle play. Y ya va a empezar a grabar. Play. Y ya está grabando. Aquí le voy a dar play a la tableta. Y vamos a ir subiendo poco a poco el volumen. Ahí está. Ok. Vamos a jugar un poquito con los lados también. Ok. Ok, listo. Vamos a pausarlo y aquí vamos a detenerlo. Ok, muy bien. Vamos a regresar. Desconectamos aquí la tableta una vez. Y vamos a regresarlo a ver qué tal. Más. Ahí va. Pensé que iba a empezar más adelante. Ok, un poco más. Más adelante. Sí, rebobina muy rápido esto. Oh, ok. Perdón. Estamos regresando. Lo que pasa es que tú lo ves aquí normalmente y piensas que estás adelantando, pero en realidad estás regresando. Es adelantar para acá. A ver si... Ok. Uy, se me hace que ya nos perdimos. A ver. Ajá. Vamos a regresarle un poco. Por tanto. Ok, muy bien. Vamos bien. Más.
está, por fin. Sí, me sacó de onda el sentido. Ahí vuelve a subir. Ok, muy bien. Hasta ahí. Excelente. Ok. Vamos a ponerlo de forma normal, a ver. Y cuando digo normal, a ver, quiero decir que vaya, hacia adelante. Entonces ahora sí lo regreso. A veces sí en el caso de los autorreversibles, sí te saca un poco de onda si no le prestas atención. Depende también porque estamos grabando, lo veo desde una perspectiva y luego, sí, se cuatrapea una vez. Ok, ahí está, todo desde el inicio. Ahí está, rebobinado. Vamos a hacer un pequeño y final prueba, ejercicio para la cuestión de los modos de reproducción. Por ejemplo, miren, vamos a regresarlo. A ver, déjame verlo. Ok, ok. Está. Está en modo normal, lo vamos a poner a reproducir. Ok. Imaginemos que está tocando la música y de pronto pues ya va a llegar el momento en que se detiene la cinta. Entonces, una vez que se detenga la cinta, ya no va a continuar reproduciendo. Ahí se detuvo, ¿ok? Ese es el modo normal, ¿ok? Ahí vemos el modo normal. Ahora le vamos a cambiar al modo lado siguiente. Ahí está. Vamos a repetir el mismo ejercicio, ¿ok? Lo vamos a regresar. Vamos a regresarlo un poquito. Reproducir. Una vez que se termine ese lado que está reproduciendo ahorita, que es el lado B, va a continuar con el lado siguiente. Ahí está. Ok. Y por ejemplo, el tercer modo, que es el modo continuo, el óvalo o cíclico, ese modo tendría que reproducir completo cada lado para poder que esté girando y girando y girando infinitamente. ¿Ok? Pero esto es una prueba rápida y sencilla de ver que efectivamente pues sí lo está haciendo. Podemos hacer lo mismo acá. ¿Ok? Vamos a reproducir ahora de letra B y que lo haga, si está bien el sentido. Regresamos un poquito, a ver, déjame ver si lo puse bien. Sí, ok. Regresamos un poquito, reproducimos. Ok, no, vamos a sacarlo. Sí, cambiamos el sentido de
de reproducción porque estoy mal. Ahí está. Ok. Este lo dejamos así. Ahora sí. Ok, el modo normal, igual en la bandeja letra B, va a reproducir un lado y se tiene que autodetener. Ya cuando llega a su final. Está reproduciendo. Y ahorita va a llegar un momento en el que se autodetiene. Ahí está. Ya no hizo nada porque estamos en el modo reproducción normal. Vamos a regresar otro poquito. Ok. Ahí está. Reproducir otra vez. Lado siguiente. Se escucha al fondo muy apenas. Debe ser alguno de los motorcitos. Esos motores suelen mucho como que de repente, no sé si es por la falta de uso, emiten un pequeño como ruidito. Ok, ahí está. Entonces lo mismo que pasó aquí está cumpliéndose en esta otra bandeja. Y las dos, como vieron, son autorreversibles. En algunos modelos de otras marcas solamente una bandeja cumple la función de autorreversible y la otra reproduce de forma normal. No recuerdo si era una JVC o no me acuerdo en qué marca que hace eso. Una es autorreversible y la otra bandeja es reproducción normal. Pero en este caso las dos bandejas son autorreversibles y pues la diferencia es de que en este lado es grabar y en este es solamente reproducir. ¿Okay? Aquí puedes escuchar también música, pero hay que tener cuidado o proteger los cassettes para que no los vayas a borrar por accidente. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a apagar el equipo. Déjenme apagar aquí el amplificador. ¿Ok? Vamos a apagar el equipo y vamos a desconectar aquí todo en la parte posterior. Lo que quiero es mostrarles la parte de la base. Vamos a mostrar la parte de la base para que vean qué suave, como Yamaha hizo pues un muy buen trabajo en la parte de la base también. ¿Okay? Más de 30 años de antigüedad y realmente no parece que tenga ese tiempo. Miren, ahí estamos viendo toda la superficie de la parte de la base. Ok, aquí tiene un pequeño como que pegó con un piquito y se abolló, pero el resto se encuentra excelente. Aquí podemos ver las gomas originales, ok, y todo lo demás está muy bien. A simple vista se ve como si fuera plástico, pero en realidad es lámina. Esto es metal. Sí me parece que sí es metal pero tiene un acabado muy suave, buenísimo, excelente acabado. La mayoría de dispositivos vienen de la base pues con su lámina normal, y esa lámina por lo general siempre pues se oxida, se deteriora, se forma un montón de cosas, pero en este caso pues está muy suave aquí el equipo. ¿Okay? Bien, pues entonces llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Les recuerdo que, bueno, generalmente todos estos productos se ponen a la venta, pero hay una persona que ya quedó muy formal que lo va a comprar este equipo. Entonces yo quería grabar este video antes de que se despache el pedido. Yo pienso que mañana es muy probable que ya aparezca ya como pagado. Entonces este y varios equipos de los videos por lo general están a la venta. Si les interesa alguno, pueden escribirnos en nuestra página de Instagram como recomendación. Pueden buscar el producto con el mismo título del video por Google y los va a llevar a la publicación, generalmente vía Mercado Libre, y ahí es donde los estamos anunciando. ¿Ok? Pero sí, así es. Este y muchos más productos que hemos promovido aquí en el canal están a la venta. Si es un producto o es un video que ya tiene más de un año,
3, 5 años atrás, obviamente ya ese producto ya se vendió. Pero si es un producto o un video que tiene poco de haber salido, tal vez 2 semanas, un mes, algunos productos tardan en venderse, no sé, o sea, dependiendo. Hay unos que sí tardan algunos meses porque no hay mucho público, pero hay otros que sí se van muy rápido, como lo es este producto de Yamaha. ¿Ok? Bien, pues ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Gus Walker y les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.